134 años atrás, mientras Vincent van Gogh retrata trabajadores textiles, Juan Manuel Blanes culmina Artigas frente a la puerta de la Ciudadela. En Cataluña, una multitud de obreros trabaja en la majestuosa Basílica Sagrada Familia de Antoni Gaudí. Y sus colegas en este lado del océano transforman la fisonomía de Montevideo. Más hacia el norte, en el mes de octubre, el cuarto Congreso de la Federación de Trabajadores Organizados y Sindicatos de los Estados Unidos y Canadá resuelve que, de no aprobarse la legislación nacional que obliga a la jornada laboral de 8 horas, antigua reivindicación de los trabajadores en todo el mundo, se convocará a la huelga general. La resolución, además, indica que la fecha límite para la implementación completa de la ley será el jueves 1 de mayo de 1886. Partícipes en este movimiento obrero universal, los trabajadores de nuestro país, conscientes de su clase, luchan y se organizan. Es en este contexto en el que se registra la primera organización gremial de la construcción, bajo el nombre que claramente los define: Asociación de Albañiles Marxistas. Los obreros de la construcción, ya organizados, estarán presentes, siempre en primera fila, participando en cada una de las luchas de su tiempo y en los esfuerzos por concretar la unidad de todos los trabajadores. Participando en la fundación de la primer central obrera, la Federación Obrera Regional Uruguaya. Encabezando la lucha por la ley de las 8 horas, reivindicación conquistada a punta de huelgas por varios gremios, entre ellos el propio, antes de que fuese votado por el Poder Legislativo. Se crea el antecedente del Zunca, el Sindicato Único de Construcción. Una huelga por aumento salarial, condiciones de trabajo y aportes jubilatorios logra importantes avances frente a la Cámara Patronal, la Liga de la Construcción. Empresas no afiliadas a la Liga incumplieron los acuerdos, reinstalándose así el conflicto del año anterior. Por ello, el Estado, por primera vez, actúa como garante del acuerdo, obligando a todas las empresas, las afiliadas a la Liga y las no afiliadas, a cumplir con los acuerdos alcanzados. El Sindicato Único de Construcción elabora una plataforma de reivindicaciones a conquistar: plan de obras públicas, 22 jornales asegurados, diferencia de un trabajador con empleo permanente, derecho a despido de los trabajadores con contrato a término y abolición del trabajo a destajo. Plataforma que será reelaborada por sucesivas generaciones de obreros organizados. Una multitud de delegados obreros, representantes de sindicatos por oficio, por empresa y por los departamentales de todo el país, se reúnen para acordar una herramienta única de combate para toda la construcción y sus actividades complementarias. Nace así el Zunca, Sindicato Único de la Construcción y Anexos, al calor de años de lucha y de esfuerzos unitarios. Este primer congreso designa a Agustín Pedrosa como presidente y a Mario Acosta y Henderson Cardoso como secretarios. Veo en las camisetas un Agustín Pedrosa jovencito que no conocí. El Agustín Pedrosa que yo conocí ya era un hombre de edad. Tenía una particularidad, no sé por qué, todos nos tratábamos de compañeros, pero don Agustín era don Agustín. Y él te decía compañero, pero vos le decías don Agustín. Un hombre fraterno, te escuchaba con atención y simpatía, con una hermosa voz, daba su opinión. Creo que fue una gran cosa para el Zunca que existiera una cabeza moderadora, porque eran años muy difíciles y a veces se te iba la moto. Entonces, don Agustín era el hombre que ponía la pausa y la reflexión. Será un año de gran agitación popular. El Zunca saldrá masivamente a las calles a luchar por el subsidio por desempleo, la ley de asignaciones familiares y la ley orgánica universitaria, sumándose así al reclamo estudiantil por la autonomía y cogobierno de la universidad. Es en esas luchas compartidas, al calor de la pelea callejera, que nacerá la consigna: obreros y estudiantes unidos y adelante.
Es muy interesante observar que el año 58, en que en mayo fue fundado este sindicato, unificando diversas ramas que antes existían, es también el año de aprobación de la ley orgánica que rige a la institución universitaria. En varios puntos del continente se instalan dictaduras militares digitadas desde Estados Unidos. En Brasil, un golpe de Estado derroca a João Goulart. En Uruguay, el Comité Pro Central Única analiza con preocupación estos hechos continentales y coordinados. Resuelve, por acuerdo pleno, que frente a un golpe de Estado en Uruguay, se responderá con una huelga general de trabajadores. Convocados por el Comité Pro Central Única, más de 1.200 delegados representando a 712 organizaciones populares acuerdan un programa mínimo para salir de la crisis. El conjunto de los sectores populares acordaba así un programa en común como base para la unidad y como paso necesario para construir una sociedad sin explotados ni explotadores. El Congreso de Unificación aprueba una declaración de principios, el Estatuto de Funcionamiento, y toma el programa del Congreso del Pueblo como propio, dando así nacimiento a la Convención Nacional de Trabajadores, organismo unificado de los sindicatos uruguayos. Es un periodo de grandes movilizaciones y luchas populares. Compartimos cuarteles con la mitad por lo menos de la dirección del Zunca. El Negro Acosta, Trombeta. Enmarcadas en una furiosa represión gubernamental, sustentada en la implantación continua de las medidas prontas de seguridad que suspenden derechos ciudadanos con centenas de militantes estudiantiles, sociales y sindicales presos, con asesinatos a manos de la policía y el ejército que, comenzando una larga y triste lista, asesina al estudiante Liberarse en agosto de 1968. Huelga de los trabajadores de la construcción en lucha por un nuevo convenio colectivo de trabajo. Aprobación de evaluación de tareas. Tras intensos conflictos, se aprueba la Ley de Aporte Unificado, que además de establecer que los aportes legales al Estado sean pagados por el propietario de la obra y no por los obreros, consigue mejoras en el goce de aguinaldo y salario vacacional. Se consolida el golpe de Estado. El presidente Bordaberry disuelve el Parlamento. Cumpliendo con la resolución tomada por el Comité Pro Central Única en 1964, la CNT llama a huelga general. La clase obrera, junto a estudiantes y sectores populares, responden al llamado a la huelga general ocupando sus lugares de trabajo, fábricas, oficinas, institutos de enseñanza. Fueron 15 días intensos. Ocupación, desalojo, represión, detenciones y nuevamente a ocupar. Los obreros de la construcción estuvieron al pie del cañón en esa histórica huelga general que concretó y demostró que la dictadura nacía huérfana de todo apoyo popular. En agosto de 1973, el gobierno, aprovechando que había dado un duro golpe al movimiento sindical clasista encarcelando a la mayoría de sus militantes y dirigentes e ilegalizando a la CNT, emite un decreto reglamentando la actividad sindical. La CNT, desde la clandestinidad, decide aprovechar la campaña del gobierno promoviendo la reafiliación de los trabajadores a sus sindicatos. La táctica de la CNT es un éxito. Los sindicatos de la CNT logran tener más cantidad de afiliados que antes del golpe. El gobierno detiene la campaña. El Zunca, funcionando entre los estrictos límites del decreto del gobierno, logra por poco más de un año mantener abierto su local y al mismo tiempo continuar de forma clandestina la lucha por la democracia. La dictadura anuncia que anulará una conquista del Zunca de 1970, la Ley de Unificación de Aportes. El gremio, ante esta decisión del gobierno, organiza 2 paros, a pesar de ser consciente de que estos, como actividad totalmente prohibida por el decreto del año anterior, iba a desatar la respuesta directa de la dictadura. Es un paro de mediodía con movilización hasta el Ministerio de Trabajo.
la movilización fue duramente reprimida por la policía. Los militantes, los trabajadores, el propio gremio, a pesar de saber de forma certera que las consecuencias por adherirse a la medida convocada por el Zunca serán tremendas e implacables, logra un nivel de acatamiento enorme, de tal magnitud que el gobierno reacciona inmediatamente. Primero, no anula la ley, modifica algunos artículos, pero no la elimina. Segundo, desata todo el poder del Estado contra el Zunca, como organización, y contra sus militantes en forma particular. Durante ese fin de semana, los medios de prensa sirvientes a la dictadura difundían y editorializaban el contenido del decreto. Disolución del Zunca con incautación de todos sus bienes, pedido de captura de sus dirigentes y autorización al despido sin indemnización de trabajadores militantes del sindicato. La Guardia de Granaderos se apropia del local central de la calle G, utilizándolo como centro de detención y torturas. El aparato represivo del Estado fija su mira en los militantes del Zunca. El resultado: exiliados, presos, torturados, asesinados, desaparecidos. El costo es enorme, pero la integridad del Zunca como sindicato de clase queda intacta. Los obreros de la construcción, organizados, no abandonan sus conquistas sin luchar. En el marco de una feroz represión, los militantes políticos y sindicales en la clandestinidad descubrieron con sorpresa y cierto grado de jocosidad que la dictadura, quizá por ignorancia, cambiaba el feriado del jueves 1 de mayo al lunes 5. Reuniones familiares, cumpleaños de compañeros de trabajo, eventos culturales o deportivos se aprovechan para la comunicación entre las organizaciones populares, sus militantes y la dirigencia. El boca a boca es la herramienta principal. Quiero recordar que allá por el año 80 se venía el plebiscito que había organizado la dictadura con los intentos de perpetuarse en el poder, y en la FEU, que trabajaba en la clandestinidad, como trabajaban todos los gremios estudiantiles y los sindicatos, nos dijeron: bueno, miren muchachos, la Asociación de Estudiantes de Medicina tiene que ir a volantear a Pocitos. ¿Y a volantear qué? Bueno, la FEU y la CNT emitieron una declaración conjunta llamando a votar por el no contra la dictadura. Muy bien, ¿y qué tenemos que ir a hacer nosotros a Pocitos? Era el boom de la construcción en esa época, y los compañeros de la FEU nos dijeron que el Zunca había sufrido un golpe represivo muy importante y que querían llegar a las obras, pero que estaban en una situación organizativa muy complicada. Yo no sé que si creí mucho que era que había habido un golpe represivo o era que simplemente que no tenían la organización suficiente, pero allí se organizaron los estudiantes de medicina por decenas, nos repartimos las esquinas de Pocitos en donde habían obras, y una mañana de un día que lamentablemente la memoria no me permite recordar, estuvimos a las 7 de la mañana y entramos obra por obra, simultáneamente en grupitos de 2 y 3, entregando ese documento, y en todas las obras fuimos recibidos, hablamos, yo diría que notábamos la simpatía en el rostro de los trabajadores de la construcción y la satisfacción nuestra por ese encuentro. Los obreros de la construcción se organizan para hacer respetar el 1 de mayo. Asambleas relámpago, diálogos, volanteadas y hasta pegar en el baño de la obra un cartel recordando la fecha lograrán que ese 1 de mayo las obras estén desiertas. La dictadura recibía otra prueba más de la firmeza sindical y el movimiento popular una inyección de ánimo para afrontar las luchas siguientes. El resultado de ese día demostró que el movimiento popular uruguayo mantenía aún sus reservas éticas y organizativas intactas.
el naciente Plenario Intersindical de Trabajadores convoca a un acto conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores. Aún conociendo la amenaza de ser reprimidos, miles de uruguayos se convocan bajo las banderas del movimiento obrero: libertad, trabajo, salario y amnistía. Acto que le demostró a la dictadura de qué lado estaba el pueblo. Con el impulso recibido por tal movilización, los sindicatos comienzan a legalizarse de hecho, entre ellos el ProZunca. Comienzan a salir de la cárcel y a retornar del exilio los viejos militantes de la CNT. Se acuerda sintetizar en una única herramienta unitaria la vertiente histórica del movimiento obrero con la experiencia de la lucha contra la dictadura del tiempo presente. El Plenario Intersindical de Trabajadores y Convención Nacional de Trabajadores. El ProZunca organiza una marcha que culmina en la calle G, frente a su local, recuperándolo para los trabajadores. Más lindos galardones que puedo presentar en mi trayectoria de artista, de cantor de este pueblo, es un reconocimiento que no sé si uno se lo merece, pero me llegó mucho y es algo que me acompaña a todos lados, que es este carnet. El hecho de que el Zunca me designara afiliado honorario es algo que me emociona por toda esa historia que me une desde hace muchos años y por todo lo que tenemos que hacer por delante. Durante la dictadura, además de las reiteradas, sistemáticas e institucionalizadas violaciones a los derechos humanos, se orquestó un brutal ajuste económico contra los trabajadores, que perdieron en torno a un 40% de su capacidad real de compra. En este quinquenio, se consigue reinstalar los consejos de salarios, creados en 1943 y eliminados por la dictadura. Conquistar aumentos salariales, compensaciones por ropa, transporte y herramientas. Luego de un duro proceso de lucha, se establece un laudo único nacional que elimina las 3 franjas que se aplicaban hasta ese momento, en donde, de una forma discriminativa, por una misma tarea, un obrero de Montevideo ganaba 100, el de Colonia ganaba 80 y otro al norte del Río Negro ganaba 70. Fueron conquistas de igualdad, pasos importantes que nos acompañan hasta hoy. El gobierno de Luis Alberto Lacalle, en su lógica neoliberal, donde la generación de empleo pasa por recortar los derechos laborales conquistados, decide no convocar a los consejos de salarios, impidiendo a cientos de miles de trabajadores la posibilidad de discutir el salario y las condiciones de trabajo. Una vez más, el Zunca dejaría en claro que no entregaría las conquistas sin luchar. El Zunca, reunido en asamblea, decide convocar a una huelga general de la construcción por tiempo indefinido en defensa de la negociación colectiva del sector. La huelga se extiende durante 83 días, con marchas, piquetes y campamentos en las obras más importantes. Miles de obreros movilizados, más una enorme marea de solidaridad del conjunto del pueblo, lograron saldar a favor de los trabajadores la huelga grande. Se mantiene el convenio colectivo en la construcción. Se crea el Fondo Social de la Construcción, que atiende circunstancias de salud, capacitación en oficios y actividades recreativas. Pero sobre todo, desde esa huelga de 1993 hasta el día de hoy, cada vez que alguien con un casco amarillo aparece, están los del Zunca. Es la frase que se escucha, lo que demuestra la identificación total del trabajador con su herramienta sindical. Tras muchos años de lucha por los aspectos vinculados a la salud, seguridad e higiene en el trabajo, se logra conquistar el primer decreto específico de salud laboral en la construcción, que implica un avance sustancial en las condiciones de trabajo, conquistando además una herramienta organizativa fundamental:
un delegado obrero de seguridad e higiene en cada obra. Uruguay atravesaba una profunda crisis económica, social, productiva y financiera, con una desocupación en niveles alarmantes. Un obrero de la construcción debía destinar 2 horas de su jornal para costear el valor del boleto urbano de ida y vuelta. En la construcción, en un mínimo histórico de actividad, apenas se registran 16.000 trabajadores cotizantes en el Banco de Previsión Social. Mantener abierto el local sindical, muchas veces sin electricidad ni teléfono, fue todo un desafío. Resistiendo en ollas populares, manteniendo en alto la bandera de la solidaridad, se organizaron brigadas de obreros desocupados para ir a trabajar de forma honoraria a Canelones para reconstruir lo destruido por un tornado. Se abre una nueva etapa de lucha para el movimiento sindical. La derecha es vencida en elecciones generales. El nuevo gobierno cambia el rumbo seguido durante 200 años en la conducción del Estado. La economía del país comienza a estabilizarse y a crecer. Se vuelven a convocar los consejos de salarios. Se votan leyes que protegen la actividad sindical. El Zunca, en ronda de consejo de salarios, conquista la creación del Fondo de Cesantía y Retiro de Administración Tripartita, conformado con aportes patronales y de los trabajadores. Los trabajadores con contrato a término no tienen derecho a despido. Este fondo suple esa ausencia legal protegiéndolos. Viático especial Maldonado. El derecho a realizar todos los meses una asamblea en el centro de trabajo durante el horario laboral de 1 hora de duración con una participación de todos los trabajadores, afiliados o no afiliados al Zunca. Inclusión de las ramas anexas en la negociación colectiva. Los trabajadores de los puestos de peaje, de las industrias del hormigón premoldeado y premezclado, la cerámica roja y la blanca, las caleras, balastreras, areneras y canteras de cemento se incorporan a la orgánica cotidiana del Zunca. En el año 2007, por decreto del Poder Ejecutivo, se consagró un nuevo avance en materia de salud laboral: la obligación de envasar el cemento Portland en bolsas de 25 kilos. Se disminuyó de 48 horas semanales de trabajo a 44 horas sin pérdida del salario. La cantidad de horas hombre reducidas permitió crear nuevos puestos de trabajo. Y se estableció un régimen de licencias especiales para trabajadores con hijos con discapacidad. En un nuevo convenio colectivo se conquistan importantes incrementos salariales, la creación del presentismo mensual, que no se descuenten los incentivos de asistencia en caso de enfermedad o accidente, la ampliación de las licencias especiales y plasmar una vieja aspiración de los obreros de la construcción: el cobro de las horas si el trabajo se suspende por lluvia. Y esta reivindicación, en la plataforma del año 1940, ya era antigua. Los operarios que construyeron la fortaleza de Santa Teresa enviaron una carta al virrey solicitando el pago de los jornales perdidos por lluvia. 225 años después, el Zunca y su nivel de organización harían posible aquella vieja aspiración. Una enorme asamblea en el Teatro de Verano aprobaría por aclamación el nuevo convenio conquistado. El Zunca formaliza en las Brigadas Solidarias Agustín Pedrosa los principios de una vieja práctica del gremio, sintetizando una larguísima experiencia. Cientos de obreros, militantes solidarios, brindan su conocimiento y oficio a lo ancho de todo el país. En los barrios más pobres, las viviendas del Plan Juntos, casas de mujeres víctimas de violencia doméstica, policlínicas barriales, escuelas públicas, locales de UTU y del CAIF. Hablando de cómo íbamos a hacer para construir, que no había cómo, o sea, toda una desilusión teníamos porque no podíamos. Entonces mi madre le habló a Darío de
las brigadas solidarias. Está bueno. Digo, está bueno. Cuando uno no sí. tiene palabras de agradecimiento. Claro, porque no sabe, es... o sea, las palabras, o sea, se las lleva el viento, como dicen, ¿no? Yo te puedo decir muchas gracias y está, pero en realidad, digo, yo creo que con gestos y con actos, digo, como que uno agradece de repente mucho más. Digo, entonces, bueno, la idea es esa, de agradecerles eternamente, digo, y cuando Luana vaya creciendo, se le va a ir siempre diciendo que tiene esto y lo otro, gracias al Zunca y a los muchachos de la Brigada Solidaria, que ella se va a crecer sabiendo eso es indiscutible. El sindicato, comprometiéndose con todos los trabajadores del gremio, crea la Fundación Zunca Solidario para atender las circunstancias de los trabajadores accidentados y sus familias. En cada accidente fatal en la industria, además de realizar un paro nacional, cada trabajador dona 1 hora de su trabajo para ayudar a la familia del compañero fallecido. Con buena parte de la plataforma histórica ya conquistada, en el nuevo convenio colectivo, logramos la partida de alimentación en obra, pagada por el empleador. Cada 4 meses, el delegado gremial de obra recibe un jornal pagado por la patronal para participar en la Brigada Solidaria. Respaldados por la movilización popular que recolectó 300.000 firmas, se aprueba la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Se actualizan las normas sobre higiene, salud y seguridad laboral. Se establece el protocolo de suspensión de obra ante riesgo inminente de la integridad física de los trabajadores. Este paquete de medidas con la Ley de Responsabilidad Penal pautaron un descenso importante en la accidentalidad. 20.000 accidentes menos por año. Duplicación de la contratación de servicios de prevención de riesgo y consolidar, al día de hoy, en 2018, un año sin accidentes mortales en la construcción. A través de la negociación colectiva, las empresas quedan obligadas, a su coste, a brindar ropa adecuada de trabajo. Logramos no solo mejorar los aspectos salariales y las condiciones de trabajo, sino también proyectar al Zunca hacia la sociedad toda, a través de las brigadas solidarias, la fundación y los fondos sociales, entrega de sets escolares, subsidios odontológicos y para la compra de materiales de la refacción de hogares, talleres de arte y deporte, organización del cine viajero abierto a todo público en los rincones más escondidos del país, cursos gratuitos de capacitación en los distintos oficios de la industria, utilizando horas liberadas del trabajo. Con más de 30 locales en todo el país, el Zunca está organizado en los 19 departamentos. Mantiene un esfuerzo permanente por la formación de sus militantes. Una dinámica de participación activa en cada centro de trabajo. Amenazada nuestra ley de aporte unificado a ser recortada, el gremio respondió con miles de asambleas, obra por obra, reclamando a las puertas del Banco de Previsión Social, realizando una enorme movilización al Consejo de Ministros que se reunió en Nuevo Berlín. Nos esperan nuevas batallas. Haremos todo lo posible por estar a la altura del desafío, que continúa siendo el construir una sociedad nueva, una patria digna, una sociedad de iguales donde no haya explotados ni explotadores. A esos miles de trabajadores que con su esfuerzo y lucha constante han construido esta historia. A todos y cada uno de los militantes del gremio, salud, clase obrera organizada, unidad, solidaridad y lucha. 60 años es poco en la historia de un país y es mucho en la historia de un sindicato. 60 años de la unidad de los trabajadores de la construcción implican también transformaciones internas dentro de ese sindicato. Implicó evoluciones, implicó cambios e implicó transitar por una dura dictadura. En ese tránsito hemos encontrado siempre un sindicato comprometido con sus demandas, pero también con las demandas de los más débiles. Hablar del Zunca también es hablar de la Brigada Agustín Pedrosa, hablar del Zunca también es hablar de los trabajadores organizados en busca de nuevas demandas. Son 60 años de lucha, pero también de esperanzas compartidas, de construcción de sueños
de evoluciones, de sentir que el sindicato es mucho más que la pelea por el salario, es la lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores. Viva el 60 aniversario del Zunca, vivan los trabajadores de la construcción que todos los días se levantan para transformar la sociedad. Un fraterno saludo a todas las compañeros y compañeras del Zunca. Zunca, un glorioso sindicato combativo y comprometido con el pueblo. En su vasta historia ha tenido un papel fundamental en la conformación del PCNT, en el aporte que ha hecho con sus militantes. Es un gremio que se ha comprometido con la sociedad toda y que enfrentó la dictadura también, donde tuvo sus mártires y que aún así en la resistencia se pudo organizar, como por ejemplo, como tenemos la inventiva a los trabajadores en la conformación de las ayudas mutuas de vivienda, como fue el Covisunca. Y así ha sido a lo largo de la historia. Ha tenido un momento de síntesis como el que vive este gremio y que hace un gran aporte a nuestra central sindical en los últimos años, que es la síntesis de todo el trabajo y la organización que han tenido, con las brigadas que hacen en solidaridad con aquellos que lo necesitan, así como también la importancia enorme que ha tenido en el papel de sacar adelante una ley de responsabilidad empresarial. Es un gran aporte que se ha hecho a todos los trabajadores. Nosotros hemos tomado contacto hace largo tiempo con distintos compañeros del Zunca, con el sindicato mismo. En mi casa, mi sindicato de base, Ascasmo, el sindicato también del Zunca se ha reunido y fue su casa en algún momento, por eso hay parte de su historia que compartimos y nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso. He tenido la oportunidad de visitar la sede sindical para hacer un curso de formadores y he visto allí la permanencia y el continuo movimiento de los compañeros militantes y es una cosa bien importante porque hace a la participación a un gremio organizado y que además también ha tenido un rol fundamental en la incorporación y en el tema de género, porque en los últimos años se han incorporado más de 2.000 mujeres a este gremio o al mundo del trabajo de la construcción. Entonces, ¿qué más decir? Que es un sindicato que nosotros esperamos, un gremio que seguimos esperando, más cosas todavía, porque seguramente que esto va a tener todavía un desarrollo mayor en función de todo lo que este sindicato está apostando, la incorporación de muchos jóvenes a la militancia, a los cursos de formación y al compromiso que tienen y han tenido con el pueblo. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad de saludarlos y muy orgullosa por formar parte de este video. Es una gran alegría saludar al Sindicato de la Construcción en sus 60 años de vida. Es muy interesante observar que el año 58, en que en mayo fue fundado este sindicato, unificando diversas ramas que antes existían, es también el año de aprobación de la ley orgánica que rige a la institución universitaria. En estos 60 años, por todo lo hecho y por todo lo que falta por hacer, al Zunca, salud. Mi saludo nuevamente, 60 años juntos y por otros 60 años de lucha junto a ustedes y junto a todos los trabajadores en la CNT. Felicidades. Agradezco esta invitación para saludar en estos primeros 60 años del Zunca y para hacer público un vínculo de trabajo periodístico con este gremio. Saludar también que en estos 60 años habrá habido muchos momentos históricos, pero de un tiempo a esta parte el crecimiento enorme de cantidad de personas que están dentro del sindicato les ha significado seguramente dolores de crecimiento. Pero señalar que desde lo periodístico también han salido airosos en ese crecimiento y han integrado una enorme cantidad de trabajadoras, se convirtieron entonces en un gremio mixto y eso es muy saludable. Una mirada periodística no debe escapar a ver esa señal y no ha sido fácil, seguramente. E inclusive, aún dentro de nuestro oficio, sé que ha habido momentos difíciles. Y esos momentos difíciles fueron tomados como un capital o como un trampolín a la hora de generar un nuevo relacionamiento con las mujeres de nuestra sociedad. Creo que eso es algo que los distingue, que los caracteriza
y en estos 60 años, sin dejar de estar en el andamio, sin bajarse nunca de él desde el punto de vista real y metafórico, han sabido crecer en cantidad y ojalá que siempre lo logren hacer también en calidad por todos los trabajadores y trabajadoras del país. Salud, los primeros 60. Me sumo a este saludo de cumpleaños. Felices 60 años. Salud. Y es el Zunca un ejemplo de cómo se deben y se pueden reunir los trabajadores agremiados, porque van mucho más allá de los reclamos puntuales que seguirán y continuarán, por más que se estén poniendo al día, sino que también en una conciencia de clase y un concepto de trabajador, poniéndole el hombro y el ladrillo y el petacho para otros trabajadores. Así que salud Zunca, felices 60 años y por muchos más. Vamos arriba. 60 años, 50 años, 40 años, aunque fuera un año, el Zunca ha hecho una obra inconmensurable. Felicidad, compañeros, fuerza y adelante. Para mí es un placer mandar un saludo a todos los compañeros del Zunca en su 60 aniversario, y debo admitir que hace unos años cambió radicalmente mi imagen hacia el sindicato cuando empecé a conocer lo que hacían con la brigada Agustín Pedrosa, una brigada que creo que es imprescindible en la historia del país y habla de los miembros del sindicato. Un gran saludo a ese Zunca por esos años que son 60 y ni uno menos, porque me consta y lo viví que los 12 años de fascismo el Zunca estuvo presente haciendo lo que tenía que hacer. Salud. Compañeros constructores del Zunca hacen casas, hacen lugares para que la gente viva, hacen teatros para que nosotros actuemos. Así que les digo feliz cumpleaños. Yo tenía 18 años cuando ustedes fundaron el sindicato. Es la historia de un sindicato al cual se le podrá enseñar todo o casi todo, salvo el concepto de libertad y democracia. Eso al sindicato de la construcción en mi país no se lo puede enseñar nadie. El 60 aniversario. Hola vecina del Zunca. Estamos todos contentísimos por estos 60 años. Siempre fuimos de alguna manera seguidores del trabajo de todos ustedes. Que los cumpla muy feliz y aguante el Zunca. Saludamos al Zunca de parte de Vango Rodríguez y de Luana. Esta preciosura que por ella tenemos la conexión con todos estos muchachos. Bueno, que tengan un feliz aniversario de 60 años y bueno, a seguir luchando. Para mí es un deber, pero es un placer saludar a los trabajadores de la construcción, al Zunca, su organización, su expresión sindical, su herramienta reivindicativa, que cumple un aniversario en un oficio viejo, tan viejo como el mundo. Pero que transcurrió en muchas décadas, desde el tiempo colonial, y logró cristalizar hace 60 años su organización sindical, luego de muchos tropiezos, en un mundo peculiar, y un saludo es un recuerdo a los que sembraron y quedaron por el camino. Y un saludo es también el compromiso hacia los tiempos venideros. No tengo otra cosa que agregar en dicha de un viejo compañero. Ningún cordero se salvó volando. Y la organización sindical es el verdadero abogado de los trabajadores. Más allá de triunfo y derrota, es prácticamente lo que hace posible la existencia del trabajador como sujeto social.
organización se faculte a lo que es consejo directivo para que pueda avanzar y aprobar ese acuerdo.